Resumen de la Biblia del libro Segunda de Corintios, parte número 1. Saludo y consuelo en la aflicción. Capítulo 1, versículo 1 al 11. Introducción. Bienvenido a este tiempo de reflexión y descanso para el alma. Un espacio donde puedes dejar atrás, aunque sea por unos momentos, las preocupaciones del día y abrir tu corazón a la presencia de Dios. Hoy viajaremos a las primeras líneas de la segunda carta a los Corintios, un escrito donde el apóstol Pablo no solo enseña, sino que se desnuda emocional y espiritualmente. Aquí, en medio de su vulnerabilidad, encontramos una fuerza extraordinaria, la certeza de que Dios camina con nosotros aún en nuestras temporadas más oscuras. En estas palabras descubrimos consuelo, dirección y una verdad eterna. Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. No un consuelo superficial, sino un consuelo profundo, capaz de tocar las heridas que solo Él conoce. Un consuelo que transforma la angustia en esperanza y el cansancio en nuevas fuerzas. Mientras escuchas este mensaje, te invito a respirar, a soltar lo que pesa, y a permitir que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu vida. Porque incluso cuando el camino parece incierto, incluso cuando los días se vuelven pesados, la luz de Dios nunca deja de brillar. Acompáñame en este recorrido espiritual. Abre tu corazón. Permite que estas palabras te envuelvan, te sostengan y te recuerden que no estás solo, y que hay un Padre lleno de misericordia dispuesto a caminar contigo. El saludo que fortalece. Pablo inicia su carta con un gesto que parece sencillo, pero que está cargado de significado espiritual y emocional. Se presenta como apóstol de Jesucristo, no por mérito propio, sino, como él mismo enfatiza, por la voluntad de Dios. Es una frase corta, pero poderosa. Nos recuerda que su vida, su llamado y cada palabra que escribe están sostenidos por una autoridad divina y no por ambiciones humanas. Después, dirige su saludo a la iglesia en Corinto, llamándolos hermanos. Con esa palabra, Pablo derriba barreras y establece un vínculo familiar. No son simplemente creyentes dispersos, sino una comunidad unida por la fe, miembros de una misma familia espiritual, hijos del mismo Padre Celestial. Y entonces, llegan esas dos palabras que han resonado por siglos. Gracia y paz. A primera vista, parecen un saludo habitual. Pero en la boca de Pablo, cada una lleva un peso profundo. Gracia, el regalo inmerecido de Dios que restaura, perdona y renueva. Es la fuerza que nos levanta cuando caemos, la luz que rompe nuestra oscuridad, la mano que nos sostiene aun cuando no la merecemos. Paz, no como la entiende el mundo, sino la paz que viene del Espíritu. Una serenidad que permanece en medio de las tormentas. Una confianza que ancla el alma cuando todo alrededor tiembla. Pablo no escribe estas palabras desde un lugar de comodidad. Las escribe desde el dolor, desde las cicatrices del ministerio, desde la experiencia real de haber sido consolado por Dios una y otra vez. Por eso su saludo no es solo una introducción. Es una bendición que brota de un corazón probado, pero firme. En esta simple frase, gracia y paz a vosotros, Pablo nos recuerda que la fortaleza no viene del esfuerzo humano, sino de un Dios que derrama su gracia sin medida. Y regala una paz que supera todo entendimiento. Así, antes de hablar de aflicciones, consuelos y pruebas, Pablo nos coloca sobre un cimiento seguro. La gracia que salva. Y la paz que sostiene. El Dios de toda consolación. Pablo eleva una bendición gloriosa y llena de resplandor espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estas palabras no nacen del confort ni del éxito humano, sino de un corazón que ha sido triturado por las pruebas. Y que aún así, ha encontrado descanso en los brazos de Dios. Pablo escribe desde la vulnerabilidad más honesta. Conoce la persecución. Conoce la soledad. Conoce la presión de sentirse al borde de la muerte. Sus manos llevan la historia de azotes, naufragios, incomprensión y noches sin dormir. Y aún así, desde el fondo de esas heridas, se eleva este canto de alabanza. Aquí vemos un misterio glorioso. La consolación de Dios no espera a que la tormenta pase. Aparece en medio de la tormenta. Entre los escombros. Entre los suspiros del cansancio. Entre las lágrimas silenciosas que solo Él ve.
Cuando Pablo llama a Dios Padre de misericordias, nos revela el corazón tierno del Creador. Un Dios que no solo observa, sino que se acerca. Un Dios que no solo escucha, sino que abraza. Un Dios que no solo corrige, sino que restaura. Luego lo nombra Dios de toda consolación, recordándonos que no existe dolor demasiado profundo, ni noche demasiado larga, ni carga demasiado pesada, que quede fuera del alcance de su consuelo. Pablo no habla de teorías, habla de experiencia. No describe una idea, describe una realidad. Sus cicatrices se han convertido en un libro abierto donde la gracia de Dios puede ser leída por todos. Y aquí surge una verdad que transforma el sufrimiento en propósito. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. El consuelo de Dios no es un tesoro que se guarda. Es una fuente que se comparte. Las lágrimas que Dios seca en silencio se convierten en palabras que traerán alivio a otros. Las cargas que Él levanta de nuestros hombros nos capacitan para acompañar a quienes sienten que ya no pueden más. El sufrimiento, en las manos de Dios, deja de ser una herida inútil, para convertirse en un puente. Un puente de empatía, de comprensión y de esperanza. Así, Pablo nos enseña que cada experiencia dolorosa, cuando es tocada por el consuelo divino, se transforma en un ministerio de amor hacia los demás. Porque el Dios que consoló a Pablo, el Dios que lo levantó cuando la vida parecía aplastarlo, es el mismo Dios que hoy desea acercarse a ti, envolverte con misericordia y recordarte suavemente que no estás solo. Consolados para consolar. Pablo continúa abriendo su corazón y nos revela una verdad poderosa. Sus aflicciones, lejos de destruirlo, lo moldearon, lo sensibilizaron, lo prepararon para una tarea divina. Las heridas que él pensó que lo incapacitarían, se convirtieron en el terreno fértil donde Dios sembró compasión, paciencia y entendimiento. Él entendió algo que solo se aprende en el valle. Lo que Dios sana en nosotros, Dios lo transforma en ministerio. El consuelo de Dios nunca se queda quieto. No es una caricia pasajera que toca el alma y luego desaparece. Es un río vivo que fluye desde el corazón de Dios, pasa por nuestras vidas y luego se derrama sobre otros. Es consuelo que circula, que se reparte, que se multiplica en la misma medida en que lo compartimos. Pablo experimentó ese flujo divino. Sintió el abrazo de Dios cuando estaba al límite. Y ese abrazo se convirtió en fuerza para abrazar a los demás. Para describir esta verdad, podríamos imaginarlo así. El consuelo de Dios es como una llama que se enciende en un corazón herido. Primero ilumina nuestro propio interior. Disipa nuestra oscuridad. Calienta lo que estaba frío. Levanta lo que estaba caído. Y luego, lentamente, esa misma llama se convierte en luz para otros. En calor para quienes están temblando. En esperanza para quienes sienten que la noche nunca terminará. Así funciona el consuelo de Dios. Entra, transforma, y luego sale para transformar a otros. Por eso Pablo puede mirar su historia, llena de desafíos, persecuciones y lágrimas. Y no verla como una cadena de pérdidas, sino como una escuela del corazón. Una escuela donde aprendió a amar con más ternura. A escuchar con más paciencia. A acompañar con más profundidad. Aquí se revela una de las enseñanzas más conmovedoras del pasaje. Nuestras crisis no son pérdidas vacías. Son procesos dolorosos, sí. Pero en manos de Dios, se convierten en semillas de compasión. La compasión verdadera, esa que tiene el poder de tocar almas. Solo nace del dolor sanado. No del dolor ignorado. No del dolor reprimido. Del dolor que Dios ha tocado, transformado y vuelto a unir. Por eso, cuando Pablo habla del consuelo divino, no lo hace desde la teoría. Lo hace desde una vida que ha sido quebrada y reconstruida por la gracia. Una vida que hoy es herramienta de alivio para muchos. Y así, Pablo nos enseña que nuestras heridas, una vez sanadas por Dios, se convierten en un testimonio vivo. En un faro que otros podrán seguir. Cuando la oscuridad parezca infinita. La aflicción que no vence. Pablo, con una sinceridad desarmante, comparte que pasó por una situación tan dura,
tan insoportable, que sintió que la vida misma se le escapaba de las manos. No fue solo cansancio ni estrés, fue una carga tan pesada, tan abrumadora, que incluso temió por su vida. Dice que una especie de sentencia de muerte pendía sobre él, como si cada paso lo acercara al final. Estas palabras nos revelan algo profundo. Incluso los siervos más fieles, incluso los corazones más valientes, pasan por momentos donde el peso de la aflicción es aplastante. Pablo no oculta su humanidad. No pretende ser un héroe invencible. Se muestra tal cual es. Un hombre frágil. Rodeado de peligros. Cansado, golpeado, vulnerable. Pero luego, en ese escenario oscuro, aparece un destello de esperanza que lo cambia todo. Pablo dice algo increíble. Esto nos ocurrió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es como si en el mismo corazón de la desesperación, Dios le hubiera revelado un propósito mayor. La carga no fue accidental. El dolor no fue inútil. La prueba no fue un castigo, sino un proceso. Un proceso que lo llevó a una dependencia más profunda, más real, más transformadora. Allí, en el abismo más oscuro. Donde sus fuerzas ya no le servían. Donde su valentía se había desvanecido. Donde no había respuestas ni caminos visibles. Pablo descubrió la luz más brillante. La luz de una confianza absoluta en el poder de Dios. No un poder teórico. Ni un concepto religioso. Sino un poder capaz de hacer lo imposible. Levantar a los muertos. Es como si Pablo dijera. Cuando ya no podía avanzar, Dios me cargó. Cuando ya no tenía esperanza, Dios me visitó. Cuando pensé que todo estaba perdido, Dios abrió un camino que yo no podía ver. Y entonces llega la enseñanza central. Una que no se aprende en libros. Una que solo se aprende en el desierto. En la noche oscura. En el valle profundo. Cuando nuestras fuerzas terminan. Las de Dios apenas comienzan. Allí, donde llegamos al límite. Dios revela lo ilimitado. Allí, donde nos sentimos vacíos. Dios derrama su plenitud. Allí, donde la vida parece quebrarse. Dios reconstruye algo completamente nuevo. Pablo no solo sobrevivió a la aflicción. La aflicción lo llevó a un nivel más profundo de fe. A una confianza renovada. A una dependencia que lo fortaleció para el resto de su ministerio. Y hoy, sus palabras nos recuerdan que la aflicción, por más dura que sea, no tiene la última palabra. No es un muro, sino un puente. No es un final, sino un inicio. Un inicio donde aprendemos a caminar, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Dios que resucita. La oración que sostiene. En el cierre de este pasaje, Pablo dirige su mirada hacia aquellos que estuvieron a su lado sin estar físicamente presentes. Los hermanos que oraron por él. Con humildad y gratitud, reconoce una verdad que a veces olvidamos. Sus victorias no fueron solo resultado de su fe personal, sino también del respaldo espiritual de toda una comunidad que intercedió por él. Pablo, un gigante de la fe, un apóstol que enfrentó peligros inimaginables. No duda en decir: ustedes también fueron parte de mi consuelo. Sus oraciones hicieron que Dios actuara. Es un recordatorio hermoso y poderoso. Las oraciones no son palabras que se pierden en el aire, ni suspiros que se desvanecen en el silencio. Cada oración tiene peso. Tiene impacto. Tiene efecto. Dios las escucha. Dios las valora. Dios responde. Pablo explica que el consuelo que recibió no fue solo para él. No fue una experiencia privada encerrada en su corazón. Fue un testimonio público que fortaleció a toda la iglesia. Lo que Dios hizo en él, inspiró a otros. Las oraciones de muchos trajeron alivio a uno. Y el alivio de uno trajo esperanza a muchos. Así funciona el reino de Dios. Una red de corazones unidos. Sosteniéndose unos a otros. Compartiendo cargas que a veces ni siquiera se mencionan en voz alta. Y aquí surge una enseñanza profunda y necesaria. Nunca subestimes el poder de orar por alguien que está sufriendo.
Puede que no veas resultados inmediatos. Puede que no escuches un gracias o no conozcas los detalles. Pero en el mundo espiritual, algo se mueve, algo se levanta, algo se rompe cuando intercedes por otro. Las oraciones levantan cargas invisibles. Esas cargas que nadie puede ver. Esas batallas internas que solo Dios conoce. Cuando oras por alguien, te conviertes en un apoyo silencioso. En una fuerza espiritual que sostiene lo que los ojos no ven. Las oraciones fortalecen corazones que sienten que ya no pueden más. Un corazón cansado puede recibir nuevas fuerzas gracias a una oración pronunciada a kilómetros de distancia. Un alma a punto de rendirse puede encontrar esperanza otra vez porque alguien, en algún lugar, decidió doblar sus rodillas. Así, Pablo nos enseña que no estamos hechos para enfrentar las batallas solos. Que el consuelo de Dios llega también a través de la intercesión de otros. Que las oraciones son puentes. Son abrazos invisibles. Son manos que levantan a quienes han caído. Por eso, al cerrar este segmento, Pablo no exalta su resistencia ni su valentía. Exalta la fidelidad de Dios. Y la fuerza de una iglesia que oró sin cesar. Conclusión. Al llegar al final de este pasaje, contemplamos una verdad que ilumina incluso los días más oscuros. Dios nunca abandona a los suyos. Aun cuando las circunstancias parecen rompernos. Cuando el corazón pesa más de lo que podemos cargar. Cuando la esperanza se siente lejana. Él permanece. Él se acerca. Él consuela. Aquí descubrimos a un Dios que no observa desde la distancia, sino que entra en nuestra historia con ternura y poder. Es el Padre de misericordias. Aquel que entiende cada herida. Que escucha cada suspiro. Que recoge cada lágrima. Es la fuente inagotable de consuelo. Una fuente que nunca se seca. Que nunca deja de fluir. Que nunca deja de sostener a quienes confían en él. Pablo, con su vida marcada por pruebas, nos enseña que las aflicciones no tienen la última palabra. No son un muro que nos encierra, sino un camino que Dios utiliza para revelar su poder. Su ternura. Su fidelidad que no falla. En cada caída, Él nos levanta. En cada temor, Él nos calma. En cada silencio, Él sigue siendo Dios. Que estas palabras que hoy escuchaste se conviertan en un susurro de esperanza para tu alma. Que te recuerden que no estás solo. Que aunque nadie más vea tus batallas internas, Dios sí las ve y sigue caminando contigo. Tus lágrimas no pasan desapercibidas. Tu cansancio no es ignorado. Tu dolor no es invisible. En cada prueba que enfrentas, grande o pequeña, Dios sigue siendo tu refugio. Tu consuelo. Tu fuerza. Tu esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Un viaje donde hemos visto que aún en las grietas de la vida, la luz de Dios sigue entrando. Que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo hoy, mañana y todos los días por venir. Resumen de la Biblia del libro 2 de Corintios, parte número 2. Pablo explica su cambio de planes y su amor por la iglesia. Capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 13. Introducción. Bienvenido a este viaje espiritual por las palabras del apóstol Pablo. Hoy nos adentramos en un pasaje que no solo relata hechos, sino que abre una ventana al alma de un hombre transformado por Cristo. Aquí veremos a Pablo no como un héroe distante, sino como un pastor que piensa, siente, lucha y ama. Un pastor que, con profunda sinceridad, explica por qué sus planes tuvieron que cambiar, y cómo incluso en esos cambios palpita el amor de Dios. Nos encontraremos con un líder que no teme mostrar su humanidad, que reconoce sus lágrimas, que admite su dolor, y que aún así se mantiene firme en su propósito: edificar, restaurar y unir a la iglesia. Este capítulo no es simplemente una aclaración administrativa. Es una carta escrita con el corazón en la mano. En ella vemos cómo la gracia moldea las relaciones, cómo el amor guía las decisiones, y cómo la compasión abre puertas que la disciplina sola no puede abrir. Exploraremos también el llamado al perdón.
Ese acto divino que sana heridas, levanta al caído, y rompe las cadenas del pasado. Veremos cómo un hermano que había fallado encuentra misericordia. Y como la Iglesia es invitada a convertirse en un refugio de restauración, no en un tribunal de condena. Acompáñame en este recorrido donde descubriremos juntos cómo Dios obra incluso a través de los cambios inesperados. Las heridas que todavía duelen. Las lágrimas que aún no se secan. Y los corazones que buscan reconciliación. Prepárate para escuchar no solo la voz de Pablo, sino el eco del amor de Cristo, guiándonos con ternura hacia una fe más madura, más humana y más llena de gracia. La conciencia limpia de Pablo. Pablo comienza este segmento con una claridad desarmante. Antes de tratar cualquier malentendido, él abre su corazón y deja algo muy claro. Su conciencia está limpia. No habla desde el orgullo, ni desde una defensa desesperada, sino desde la convicción tranquila de quien ha vivido con integridad. Les recuerda que su conducta entre ellos siempre fue abierta. Sin máscaras. Sin agendas ocultas. Sin manipulaciones. Pablo no era un líder que buscaba impresionar con discursos brillantes o estrategias humanas. Él caminaba guiado por la gracia de Dios. Una gracia que transforma la manera de hablar, de decidir y de relacionarse con los demás. Por eso les dice con firmeza que no ha actuado con duplicidad ni con sabiduría terrenal, sino con una sinceridad que brota del corazón renovado por Cristo. Cada carta, cada visita, cada consejo que les dio, fue entregado con amor genuino. Nada de lo que escribió tenía dobles intenciones. En sus palabras no había ironías ocultas ni promesas vacías. Pablo quería que ellos supieran que podían confiar en él, porque su ministerio no se sostenía en técnicas humanas, sino en la verdad de Dios. Y entonces añade una frase profundamente emotiva. Ellos mismos eran su motivo de orgullo. Así como él esperaba ser motivo de gozo para ellos en el día del Señor. Ellos ya lo eran para él aquí y ahora. Con estas palabras, Pablo busca más que defenderse. Quiere restaurar la confianza. Quiere que comprendan que detrás de cada decisión, de cada cambio de planes, no había temor ni falta de compromiso, sino un corazón pastoral que siempre los ha amado con transparencia. Pablo les abre el alma y les dice, en esencia, no hay confusión en mi corazón, ni sombra en mis intenciones. He vivido entre ustedes con pureza, hablado con integridad y amado con verdad. El cambio de planes. Pablo abre su corazón para explicar un asunto que había generado inquietud entre los hermanos. Su cambio de planes. Él les recuerda que su deseo inicial había sido visitarlos 2 veces. Una de camino. Y otra al regresar. Ese era su anhelo sincero, estar con ellos, compartir tiempo, fortalecer la fe, disfrutar la comunión. Pero esa visita nunca ocurrió. Y algunos comenzaron a interpretar mal su ausencia, pensando que Pablo actuaba con ligereza, que cambiaba de opinión según le convenía, o que sus palabras no eran confiables. Con una serenidad desarmante, Pablo les explica que nada de eso era cierto. Su decisión no fue impulsiva ni caprichosa. No obedeció al temor, ni a la indecisión, ni a un corazón doble. En realidad, fue una decisión tomada por amor. Pablo sabía que la relación estaba tensa, que había heridas sin sanar, que ciertos conflictos aún dolían. Ir en ese momento habría significado llegar con reprensión, no con gozo. Habría provocado más dolor, no edificación. Y como un verdadero pastor, Pablo no quiso lastimar a quienes amaba. Prefirió esperar. Prefirió dar tiempo. Prefirió escribir con lágrimas antes que presentarse con dureza. Porque para él, la presencia no era un trámite. Era un acto de amor que debía darse en el momento correcto. Con el espíritu correcto. Para producir vida, no daño. Pablo les muestra que su cambio de planes no fue inconstancia, sino sensibilidad espiritual, discernimiento pastoral y una expresión profunda de afecto. Y entonces eleva la conversación a una verdad mayor. Las promesas de Dios no son como los planes humanos. Las nuestras cambian,
se ajustan, se transforman según las circunstancias. Pero las promesas de Dios son eternamente firmes. En Cristo, todas ellas son sí y amén. Es como si dijera: mi decisión puede variar, pero la fidelidad de Dios nunca cambia. Me apoyo en esa fidelidad para actuar con integridad. Y espero que ustedes también descansen en ella. Con estas palabras, Pablo no solo se explica. Restaura confianza. Acerca corazones. Y muestra cómo incluso un cambio de planes puede convertirse en una oportunidad para revelar el amor y la sabiduría de Dios. El amor que corrige y restaura. Pablo abre su corazón como pocas veces lo hace en sus cartas. Reconoce que hubo un momento en que tuvo que escribirles con firmeza. Una carta que salió no de la indignación, sino de un alma desgarrada. Él la llama una carta de lágrimas. Lágrimas que no nacieron del enojo, sino del amor. Lágrimas de un padre espiritual que sufre cuando sus hijos toman caminos peligrosos. Lágrimas de un pastor que no puede quedarse en silencio cuando la verdad es puesta en riesgo. Pablo quiere que entiendan que su corrección nunca fue un acto de rechazo. No fue un castigo para destruir, ni un juicio para humillar. Fue una advertencia nacida del deseo profundo de verlos caminar en santidad, de protegerlos del daño, de mantener pura la comunidad que Dios había formado entre ellos. La Iglesia había enfrentado un caso grave de pecado. Uno que no podía ignorarse, porque la pasividad hubiese alimentado una herida aún más profunda. Pablo los llamó a actuar con claridad y firmeza. Y ellos obedecieron. Pero ahora algo había cambiado. La disciplina había producido su fruto. El hombre que pecó estaba arrepentido, quebrantado, consciente de su error. La corrección había logrado lo que debía lograr. No destruir al pecador, sino conducirlo al arrepentimiento. Y aquí ocurre un giro hermoso, lleno de gracia. La autoridad que un día corrigió, ahora es la misma autoridad que invita a restaurar. Pablo les dice con ternura: ahora es tiempo de perdonar, de consolar, de reafirmar el amor hacia él. Es como si dijera: la disciplina ya cumplió su misión. Ahora la gracia debe tomar el lugar. Porque Pablo entiende algo que solo los corazones formados por Cristo comprenden. La disciplina sin restauración es incompleta. Deja heridas abiertas. Produce temor. Y puede empujar al arrepentido hacia la desesperación. El que reconoce su pecado no necesita un muro que lo aparte, sino un puente que lo acerque a la comunidad. Necesita abrazos que lo levanten, no dedos que lo señalen. Necesita consuelo, no condena. Pablo, con una voz llena de amor pastoral, les recuerda que la Iglesia no es un tribunal donde los culpables son etiquetados, sino un hogar donde los arrepentidos encuentran gracia. No es un círculo de perfectos, sino una familia que aprende a reflejar el corazón de Cristo. Firme para corregir, suave para restaurar, y siempre lista para amar. Este capítulo nos enseña que la verdadera disciplina cristiana no termina en el dolor, sino en la sanidad. No termina en la reprensión, sino en la reconciliación. No termina en la caída, sino en un nuevo comienzo. Es el amor que corrige, y el mismo amor que restaura. El poder del perdón. Pablo, con una sensibilidad que solo nace en los corazones moldeados por Cristo, lleva a la Iglesia a un momento crucial. El acto de perdonar. Ya no es tiempo de disciplina, ni de distancia, ni de señalar el error. Ahora es tiempo de abrir los brazos, de cerrar heridas, de reconstruir lo que el pecado había roto. Pablo les ruega, sí, les ruega, que reciban nuevamente al hermano que había fallado. Que pongan fin a cualquier castigo adicional. Porque el arrepentimiento ya había producido su fruto. El alma del ofensor estaba quebrada. Y un castigo prolongado no haría más que hundirlo en la desesperación. Con una ternura pastoral que conmueve, Pablo les dice: asegúrense de mostrarle amor. No solo aceptación. No solo tolerancia. Sino amor verdadero. Un amor que sana.
Un amor que restaura. Un amor que permite que alguien vuelva a caminar después de haber caído. Y entonces Pablo revela una verdad profunda. Una verdad que toca lo más espiritual de nuestra vida comunitaria. El perdón es un arma. No un simple sentimiento. No una cortesía. No una frase repetida por obligación. Es un acto de guerra espiritual. Un golpe contra las tinieblas. Una luz que disipa la estrategia del enemigo. Porque cuando la iglesia no perdona, la vergüenza se convierte en jaula. El dolor se vuelve terreno fértil para la acusación. Y el enemigo encuentra ventaja para dividir, destruir y apagar la fe del débil. Pero cuando la iglesia perdona, ese ciclo se rompe. Las cadenas caen. La culpa pierde su voz. El enemigo queda desarmado. Y la gracia ocupa el trono. Por eso Pablo insiste en que ellos deben abrazar al hermano arrepentido. No de forma superficial, sino con una ternura que refleje el corazón de Cristo. La comunidad que antes tuvo que ser firme, ahora está llamada a ser suave. La misma iglesia que tuvo que corregir, ahora debe sanar. El mismo grupo que tuvo que poner límites, ahora debe abrir sus brazos. Porque así es el reino. Corrección que lleva a la vida. Y perdón que reconstruye lo que se pensó perdido. En este capítulo, Pablo nos enseña que el perdón no solo restaura al caído. También protege a la iglesia, fortalece la unidad. Y hace visible el poder transformador del Evangelio. La inquietud de Pablo en Troas. Pablo nos comparte un episodio profundamente humano. Uno que revela la sensibilidad de su corazón pastoral. Él había llegado a Troas, una ciudad estratégica para la misión. Y allí, dice, Dios mismo había abierto una puerta para el Evangelio. Era una oportunidad dorada. Una invitación divina. Uno de esos momentos que cualquier predicador anhela. Corazones dispuestos. Oídos abiertos. Un terreno fértil para sembrar la palabra. Pero aún con esa puerta abierta, algo dentro de Pablo no estaba en paz. Había inquietud. Había un peso en su pecho. Había una preocupación que lo acompañaba como una sombra silenciosa. Y entonces nos revela la razón. No encontró a Tito. Tito era su colaborador, su mensajero, su hermano fiel. Era también quien debía traer noticias de la iglesia de Corinto. Una iglesia que atravesaba tensiones, correcciones, dolores y un proceso profundo de sanidad espiritual. Pablo, con toda su sabiduría y fortaleza, no podía predicar con el corazón dividido. Sabía que Corinto necesitaba guía, que su carta anterior había sido fuerte, y que él necesitaba saber si había producido dolor sano o dolor destructivo. Su amor pastoral era tan grande, que no podía avanzar con tranquilidad en la misión, mientras no supiera el estado de aquellos a quienes amaba. No se movía solo por planes estratégicos, ni por agendas misioneras, ni por oportunidades visibles. Su brújula era el corazón de la iglesia. Así, con honestidad conmovedora, Pablo admite que dejó Troas. Aunque Dios había abierto una puerta, su espíritu no encontraba descanso. Su preocupación por los hermanos pesaba más que cualquier oportunidad de éxito misionero. Entonces cambió de rumbo. Salió de Troas y viajó a Macedonia, esperando encontrar allí a Tito. Esperando escuchar noticias. Esperando confirmar que la iglesia que amaba había respondido con madurez y arrepentimiento. Es un retrato hermoso y real de un pastor verdadero. No impulsado por la ambición. Ni por el ego. Ni por el reconocimiento. Sino por almas concretas. Por personas reales. Por lágrimas verdaderas. En este breve relato, Pablo nos deja ver que la misión no es un calendario. Ni un itinerario evangelístico. Ni un logro ministerial. La misión es amor. Y ese amor, a veces, cambia rutas. Interrumpe agendas. Y reescribe planes. Pablo no era movido por metas. Era movido por corazones. Conclusión.
Al llegar al final de este recorrido, hemos contemplado el corazón del apóstol Pablo abierto sin reservas. Un corazón que no teme mostrar su vulnerabilidad, su dolor, su preocupación y, sobre todo, su amor profundo por la Iglesia. Cada línea de este pasaje nos revela a un hombre que no vive para sí, sino para Cristo y para aquellos a quienes sirve. Un hombre que sabe que amar implica sacrificarse, que corregir a veces duele, y que restaurar requiere paciencia, gracia y ternura. Vimos a un Pablo que cambia planes no por inconstancia, sino por compasión, que disciplina no para destruir, sino para sanar, que perdona no por obligación, sino porque reconoce que el perdón es un arma que rompe cadenas y desmonta las estrategias del enemigo. En su ejemplo descubrimos una verdad eterna. El amor cristiano no es débil. Es valiente. No es pasivo. Es activo. No se rinde ante la tensión. Camina hacia la reconciliación. Y así, este mensaje nos recuerda que la gracia de Dios siempre abre caminos incluso cuando los nuestros se cierran. La restauración no solo es posible, sino deseada por el corazón de Dios. El perdón no es pérdida, sino victoria. Y el amor sigue siendo el camino más excelente. Que estas palabras iluminen tu día. Que fortalezcan tu espíritu. Y que te recuerden que Dios también te guía con este mismo amor. Firme cuando te corrige. Tierno cuando te restaura. Y constante cuando te sostiene en el camino. Gracias por acompañarme en este hermoso viaje por 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 13. Que la paz de Cristo habite en tu corazón. Que su gracia te cubra. Y que su amor te guíe hoy, mañana y siempre. Resumen de la Biblia del libro 2 de Corintios, parte número 3. El ministerio del nuevo pacto, más glorioso que el antiguo. Capítulo 2, versículo 14 al capítulo 4, versículo 6. Introducción. Cada generación de creyentes ha sido llamada a servir. Pero no todos comprenden la profundidad, la belleza y el peso santo del ministerio que Dios pone en nuestras manos. No es simplemente una tarea, ni un deber religioso. Es una invitación a participar en la obra eterna del Espíritu. Una obra que comenzó en el corazón de Dios y que sigue transformando vidas hasta hoy. En este pasaje, Pablo levanta el velo para mostrarnos algo extraordinario. Que el servicio cristiano no se sostiene en habilidades humanas. Ni en la fuerza de la voluntad. Ni en la tradición. Se sostiene en la gloria del nuevo pacto. Un pacto sellado no con tinta, sino con el Espíritu. No escrito en piedra fría, sino en corazones vivos. No servimos un pacto de sombras, sino un pacto de luz. No caminamos bajo cargas que aplastan, sino bajo el soplo vivificante del Espíritu. No ministramos en nuestra debilidad, sino en la fuerza de una gloria que no viene de nosotros, pero que resplandece a través de nosotros. Acompáñame en este recorrido por 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al capítulo 4, versículo 6. Donde veremos al apóstol explicar la gloria incomparable del nuevo pacto. Una gloria que no se desvanece ni se apaga. Una gloria que no depende de circunstancias. Una gloria que transforma desde adentro hacia afuera. Aquí descubriremos un ministerio lleno de vida, libertad y poder espiritual. Un ministerio que nos llama a vivir con valentía. Con claridad en medio de la confusión. Y con libertad en medio de un mundo lleno de cadenas. Prepárate para contemplar la luz del Evangelio. Para ver cómo Dios obra en vasos frágiles. Y para recordar que la gloria más grande no está fuera, sino dentro de cada corazón rendido al Espíritu. Triunfo en Cristo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pablo abre este segmento con una declaración que rompe la lógica humana, la expectativa natural y la percepción terrenal del sufrimiento. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Estas palabras no se escriben desde un palacio, ni desde una vida cómoda, sino desde un corazón marcado por luchas, persecuciones, incertidumbres y heridas. Y aún así, Pablo afirma, no importa la situación, Dios siempre nos lleva en triunfo.
Este triunfo no es la ausencia de conflictos, ni la garantía de caminos fácil, ni un éxito medido por logros humanos. Es un triunfo espiritual, profundo y eterno. El triunfo de caminar en la voluntad de Cristo. El triunfo de perseverar. El triunfo de ser sostenidos cuando no queda fuerza. El triunfo de saber que cada paso está guiado por la mano del Dios que no pierde batallas. Un perfume que testifica. Pablo usa una imagen sorprendente. Somos como un aroma, un perfume que se esparce donde quiera que vayamos. Un aroma que no nace del esfuerzo humano, sino del Cristo que vive en nosotros y se refleja a través de nuestras acciones, palabras y carácter. Para algunos, ese aroma es vida, paz, esperanza, una fragancia que anuncia libertad. Para otros, ese mismo aroma es muerte. Porque confronta, revela, expone la necesidad de arrepentimiento. Pero en ambos casos somos testigos, portadores del mensaje, instrumentos del Espíritu. Un llamado que supera fuerzas humanas. Y entonces Pablo se detiene y hace una pregunta que nace desde la humildad más profunda. ¿Y para estas cosas, quién es suficiente? La respuesta es clara. Nadie lo es por sí mismo. Nadie está capacitado por mérito propio. Nadie tiene la fuerza, la sabiduría o la santidad para llevar este ministerio por cuenta propia. La suficiencia viene solo de Dios. Él es quien nos sostiene, quien nos impulsa, quien nos da palabras, quien nos da valor para avanzar, quien nos hace portadores de una gloria que no es nuestra, sino suya. El triunfo verdadero. Así, Pablo nos recuerda que el triunfo cristiano no es un trofeo que levantamos, sino un camino que recorremos detrás de Cristo. Un triunfo continuo, profundo, seguro, que permanece incluso cuando no lo sentimos. Porque el triunfo no está en las circunstancias, sino en el Dios que las gobierna. El ministerio que no se basa en cartas humanas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Pablo inicia esta sección con una pregunta casi irónica, pero cargada de significado espiritual. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Necesitamos, como otros, traer cartas de recomendación para probar quiénes somos o qué autoridad tenemos. Pablo quiere dejar claro que su ministerio no se fundamenta en acreditaciones humanas ni en avales terrenales. Su autoridad no proviene de papel sellado, ni de firmas importantes, ni de aprobaciones temporales. La Iglesia, una carta viva. Y entonces, con una ternura profunda, declara algo hermoso. Vosotros sois nuestra carta. No una carta escrita con tinta. No un documento guardado en un archivo. No un testimonio frío y distante. Sino una carta viva. Visible para todos. Un mensaje que camina. Que respira. Que cambia vidas con solo existir. Una carta que no fue redactada por manos humanas, sino escrita por el Espíritu del Dios vivo. Cada conversión. Cada corazón restaurado. Cada familia transformada. Cada vida que encontró esperanza en el Evangelio. Todo ello constituye la verdadera recomendación del ministerio de Pablo. Del frío de la piedra al calor del corazón. Aquí Pablo introduce uno de los contrastes más profundos del Nuevo Testamento. El antiguo pacto estaba inscrito en tablas de piedra, firmes, sí, duraderas, sí, pero frías, externas, incapaces de cambiar el corazón por sí mismas. El nuevo pacto, en cambio, está escrito en corazones humanos. En almas sensibles. En personas que vibran con la vida del Espíritu. No es un mensaje distante, sino una realidad interior. No es una norma impuesta desde fuera, sino una transformación que brota desde dentro. Ministerio según Dios, no según hombres. Y así Pablo responde de manera contundente a cualquiera que cuestionara su autoridad. El verdadero ministerio no se mide por cartas de recomendación, ni por logros visibles, ni por reconocimientos terrenales. Se mide por vidas cambiadas, por corazones que ahora laten con el ritmo del Espíritu, por hombres y mujeres que dejan atrás la muerte espiritual y abrazan la vida que solo Dios puede dar.
Un ministerio auténtico se reconoce no por títulos, sino por frutos. No por méritos humanos, sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu. Más glorioso. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 11. Pablo continúa su mensaje con una declaración de humildad espiritual y confianza absoluta. Nuestra confianza es por Cristo para con Dios. No presume de fuerza personal, ni de experiencia ministerial, ni de inteligencia humana. Pablo reconoce que todo lo que es, y todo lo que hace, viene de un solo lugar, Dios. La competencia que viene del Espíritu. Entonces añade algo esencial para todo siervo de Cristo. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Él no se considera autosuficiente. No se ve como un líder que puede por sus propios recursos. Su capacidad ministerial no surge de sus talentos, sino del Espíritu Santo que lo habilita, lo sostiene, lo impulsa y lo guía. Con esto, Pablo nos prepara para un contraste majestuoso. El ministerio de la letra, muerte sin transformación. Pablo describe el antiguo pacto como el ministerio de la letra. No porque la ley fuera mala, sino porque mostraba la voluntad de Dios, sin dar al corazón el poder para cumplirla. La letra revelaba el pecado. Lo exponía. Lo dejaba al descubierto. Pero no podía liberarnos de él. Era un espejo perfecto que mostraba la imperfección humana, pero que no podía cambiar el rostro que reflejaba. Por eso Pablo dice que ese ministerio traía muerte. Señalaba la condena. Mostraba la necesidad. Revelaba la culpa. Pero no daba libertad. Y aún así, tenía gloria. El rostro de Moisés resplandecía con una gloria tan intensa, que los israelitas no podían mirarlo de frente. Una gloria real, impactante, sobrenatural. Pero pasajera. Una luz que brillaba, sí, pero que también se desvanecía. El ministerio del Espíritu, vida que transforma. Entonces Pablo levanta los ojos del alma y nos muestra la grandeza del nuevo pacto. El ministerio del Espíritu trae vida. Vida que no solo corrige, sino que cambia. Vida que no solo exige, sino que capacita. Vida que no solo señala el camino, sino que toma al creyente de la mano y lo guía. El Espíritu Santo no escribe en piedra, sino en corazones. No deja al hombre en su impotencia, sino que le da poder para vivir en la voluntad de Dios. Una gloria mayor, infinita, indetenible. Si el antiguo pacto, que traía condenación, fue glorioso, cuanto más glorioso será el nuevo pacto, que trae justicia, perdón y transformación. Pablo anuncia con fuerza y reverencia. La gloria del antiguo pacto era real, pero limitada. Era poderosa, pero momentánea. Brillaba, pero se apagaba. La gloria del nuevo pacto, en cambio, es permanente, porque no depende del hombre sino del Espíritu. Creciente, porque transforma de gloria en gloria. Indetenible, porque ninguna fuerza humana o espiritual puede apagarla. Aquí Pablo nos invita a ver el Evangelio como lo que verdaderamente es. Una explosión de luz que no disminuye. Una revelación que no se desvanece. Una gloria viva que invade, transforma y permanece. Un velo que se quita en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 18. Pablo continúa su enseñanza hablando de un misterio profundo. El acceso a la gloria de Dios no siempre ha sido claro para todos. Durante siglos, Israel vio destellos, fragmentos, sombras. Pero nunca la plenitud. Había un velo. Un velo físico sobre el rostro de Moisés. Y un velo espiritual sobre el corazón del pueblo. El velo de la incomprensión espiritual. Pablo explica que este velo no es solo histórico. Aún hoy muchos lo llevan sin saberlo. Es un velo que impide ver a Cristo en las Escrituras. Que dificulta comprender la gracia.
que oculta la verdadera luz del Evangelio. Se puede leer la palabra, estudiarla, memorizarla, y aún así permanecer ciego, si Cristo no la ilumina. El problema, entonces, no está en el texto, sino en el corazón que lo recibe. Cuando el corazón se vuelve al Señor. Pero aquí llega la esperanza, suave y brillante como un amanecer. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No dice que el velo se rompa por estudio, por esfuerzo, por lógica, o por disciplina religiosa. Se quita cuando el corazón se vuelve a Cristo. Cuando la mirada interna se rinde. Cuando el alma deja de correr por su cuenta. Y se acerca al Señor. En ese instante, la luz entra. La verdad se revela. El entendimiento se abre. Y la gloria escondida empieza a brillar. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo pronuncia aquí una de las declaraciones más hermosas del Nuevo Testamento. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No es una libertad de caos. Ni de hacer lo que uno quiere. Ni de vivir sin orden. Es una libertad gloriosa. Que libera del pecado. De la culpa. Del miedo. De la condenación. Del intento constante de agradar a Dios con fuerzas humanas. Es libertad para vivir en la verdad. Para caminar con paz. Para obedecer con gozo. Para amar sin miedo. Para cambiar sin cadenas. Transformados de gloria en gloria. Y entonces Pablo revela el culmen de esta enseñanza. Todos los creyentes, no solo Moisés, no solo los apóstoles. Contemplamos la gloria del Señor. La contemplamos como en un espejo. No la vemos perfecta aún. Pero sí real. Viva. Activa. Y esa contemplación no es pasiva. Produce transformación. Somos transformados de gloria en gloria. Un proceso continuo, paciente, lleno de gracia. La vida cristiana no es un salto, sino una escalera luminosa. Cada paso es más claro que el anterior. Cada día refleja un poco más a Cristo. ¿Quién produce esta transformación? Pablo concluye con una verdad que llena de paz. Es el Espíritu del Señor quien lo hace. No es el esfuerzo humano, ni la perfección personal, ni la fuerza de voluntad. El cambio verdadero viene del Espíritu. Es Él quien moldea, quien purifica, quien fortalece, quien ilumina, quien convierte corazones velados en corazones radiantes. La luz del Evangelio en vasos de barro. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Pablo llega a uno de los pasajes más hermosos y humildes de toda su carta. Después de hablar de la gloria del nuevo pacto, él reconoce un hecho que parece contradictorio, pero que es precisamente el milagro del Evangelio. El ministerio es glorioso, pero los ministros somos frágiles. Un ministerio recibido por misericordia. Pablo comienza diciendo: por la misericordia de Dios, tenemos este ministerio. No lo obtuvo por mérito, ni por dignidad, ni por capacidades superiores. Fue por misericordia. Por gracia. Por un llamado que viene del cielo. Y que se coloca sobre manos humanas temblorosas. Por eso, dice Pablo, no desmaya. No abandona. No se rinde. Porque sabe que Dios lo sostuvo desde el principio. Y lo sostendrá hasta el final. Viviendo con integridad ante la luz. Pablo afirma que ha renunciado a lo oculto y vergonzoso. A cualquier engaño. A toda manipulación. Su mensaje no necesita trucos ni adornos. La verdad del Evangelio tiene su propio brillo. Una luz que no necesita velos ni sombras. Él proclama la verdad tal cual es. Y deja que la conciencia de cada persona responda delante de Dios. El velo del enemigo. Pero reconoce que aún hay quienes no ven la luz. No porque la luz sea débil, sino porque el Dios de este siglo, el enemigo, ha cegado sus ojos.
No pueden ver la belleza del Evangelio, la hermosura de Cristo, la esperanza de la cruz, la gloria de la resurrección. Pablo no dice esto con orgullo, sino con dolor. Porque él sabe lo que es estar ciego. Y sabe lo que significa ser iluminado. No se predican a sí mismos. En una declaración de profunda humildad, Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos. No se presentan como modelos perfectos. Ni como héroes espirituales. Ni como estrellas del ministerio. Predican a Cristo como Señor. Y a ellos mismos como siervos. Por causa de Jesús. La gloria no es de ellos. La fuerza no es de ellos. La luz no es de ellos. Todo es de Cristo. El Dios que dijo sea la luz. Entonces Pablo hace una conexión sorprendente. El mismo Dios que en el principio dijo: sea la luz. El Dios creador de toda luminosidad. Es el que ha hecho brillar su luz. En nuestros corazones. Así como la luz rompió la oscuridad del cosmos. La luz del Evangelio rompe la oscuridad del alma. Es una obra creadora. Poderosa. Irresistible. ¿Para qué nos iluminó? Pablo responde con ternura y profundidad. Para que conozcamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Moisés vio solo de espaldas. Lo que Israel contempló con miedo. Ahora nosotros lo vemos con el corazón descubierto. La gloria que antes se ocultaba tras un velo. Ahora resplandece dentro de cada creyente. No somos lámparas brillantes. Somos vasos de barro. Frágiles, quebradizos, imperfectos. Pero dentro de nosotros. Por pura gracia. Brilla un tesoro eterno. La luz del Evangelio. La belleza de Cristo. La gloria del Dios invisible. Revelada en su Hijo. Y ese contraste, tesoro eterno en vasijas quebrantables. No nos disminuye. Nos honra. Porque muestra que la gloria es de Dios. Y no de nosotros. Conclusión. El ministerio del nuevo pacto no es una carga. Es un privilegio glorioso. No es una lista de reglas. Es una vida encendida y sostenida por el Espíritu Santo. A lo largo de estas enseñanzas, Pablo nos ha mostrado que la antigua gloria fue real, sí, pero que la nueva es más profunda, más cercana, más permanente, más transformadora. Aquella luz brilló sobre un rostro. Esta luz brilla dentro del corazón. Somos cartas vivas. No escritas con tinta humana, sino con la mano invisible del Dios vivo. Somos aromas de Cristo. Testigos silenciosos y elocuentes. Del poder del Evangelio. Somos portadores de luz en un mundo que camina en sombras. Somos vasos frágiles, quebradizos, limitados. Pero cargados con un tesoro eterno. Que no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Cada paso, cada batalla, cada oración. Es una oportunidad para que esa gloria crezca en nosotros. Porque el Espíritu no deja las cosas a medias. Él transforma, renueva, sostiene, ilumina. Hasta llevarnos de gloria en gloria. Que estas palabras te inspiren a servir con valentía. A caminar en la libertad que Cristo ganó para ti. Y a permitir que el Espíritu siga escribiendo su obra. Su carta, su luz, su perfume. En lo más profundo de tu corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Por 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al capítulo 4, versículo 6. Que la luz del rostro de Cristo ilumine tu vida. Te dé paz. Te fortalezca en cada paso. Y te recuerde que, aun en tu fragilidad, Dios te lleva siempre en triunfo. Hoy y siempre. Resumen de la Biblia del libro 2 de Corintios, parte número 4. Tesoros en vasos de barro. El poder de Dios en nuestra fragilidad. Capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 10. Introducción. Cada uno de nosotros conoce lo que es sentirse débil.
Conocemos el cansancio que pesa en los hombros. Las dudas que visitan la mente en silencio. Las cargas que parecen demasiado grandes para manos tan pequeñas como las nuestras. A veces nos sentimos frágiles, casi al borde de quebrarnos. Otras veces nos preguntamos si nuestra fe resistirá la próxima tormenta. Pero en medio de esa vulnerabilidad humana, el mensaje del apóstol Pablo se levanta con una fuerza inesperada. Y nos revela una verdad que cambia todo. En nuestra fragilidad, Dios es fuerte. En nuestra pequeñez, Él muestra su grandeza. No somos recipientes de oro ni de piedra preciosa. Somos vasos de barro. Frágiles, limitados, marcados por el paso del tiempo. Pero elegidos para cargar el tesoro más glorioso del universo. La luz del Evangelio. La vida de Cristo. La presencia del Espíritu Santo. Y es precisamente en lo débil donde Dios decide manifestar su poder. Es en lo quebradizo donde su gloria brilla más. Es en lo frágil donde su amor se revela con mayor intensidad. En este viaje por 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 10. Descubriremos que la vida cristiana es un camino donde se entrelazan sufrimiento y esperanza. Dolor y renovación. Quebranto y gloria. Un camino que nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. A confiar más allá de lo que nuestra mente puede comprender. A aferrarnos a lo eterno cuando lo temporal se tambalea. Aquí aprenderemos a levantar la mirada de lo visible. Para abrazar lo invisible. A soltar lo que se desgasta. Para aferrarnos a lo que nunca muere. A reconocer nuestra debilidad. Para experimentar la fuerza incomparable de Dios. Acompáñame en este recorrido. Y permite que la palabra ilumine tu alma con una verdad que sostiene, consuela y fortalece. Que en cada frase puedas escuchar el susurro del Dios que te dice: mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El tesoro en vasos de barro. Pablo nos introduce en una de las verdades más conmovedoras y misteriosas del Evangelio cuando declara: tenemos este tesoro en vasos de barro. Una frase tan simple. Y al mismo tiempo tan inmensa. El tesoro es Cristo mismo. La luz del Evangelio que resplandece en la oscuridad. La vida nueva que brota en corazones antes muertos. La presencia del Espíritu Santo que habita, guía, transforma y consuela. La gloria del Dios vivo ardiendo dentro de seres que jamás podrían contenerla por sí solos. Y el barro, somos nosotros. Hechos de polvo. Frágiles ante las presiones de la vida. Marcados por heridas. Limitados en fuerzas. A veces quebrados. A veces cansados. A veces sintiendo que no podemos más. Pero es precisamente allí donde aparece la sabiduría divina. Dios no eligió recipientes de mármol. Ni vasijas de oro. Ni contenedores impenetrables o perfectos. Eligió barro. Eligió lo débil. Eligió lo frágil. Eligió lo que fácilmente se rompe. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea claramente suya. Y no producto de nuestra habilidad, talento o fortaleza. Para que en cada victoria espiritual, en cada cambio profundo, en cada acto de fe, en cada milagro silencioso en el alma, nadie pueda atribuirse el mérito. Para que cuando el mundo mire nuestra fragilidad, y aún así vea luz, paz, esperanza y perseverancia, sepa que eso no puede venir de nosotros. Debe venir de Dios. Pablo nos recuerda que, aunque somos vasos comunes, llevamos dentro una gloria que no se puede medir en términos humanos. Que aun cuando la presión nos agriete, el tesoro no se pierde. Que aun cuando sentimos que estamos por rompernos, es entonces cuando la luz interna puede brillar con más fuerza. Somos frágiles. Sí. Pero somos también portadores del tesoro eterno que transforma vidas. Sostiene corazones. Y revela la grandeza de Dios a través de gente imperfecta como nosotros. Y esa es, quizás, una de las verdades más hermosas de todo el Evangelio. Dios no nos usa a pesar de nuestra fragilidad, sino a través de ella. Presionados,
pero no aplastados. Pablo, con una honestidad que traspasa siglos, abre su corazón y nos deja ver la realidad del ministerio y de la vida cristiana. No maquilla el dolor, no minimiza las luchas, no esconde las cicatrices. Al contrario, las expone como parte del camino que Dios usa para revelar su poder. Dice con la convicción de quien ha vivido lo que predica. Atribulados en todo, pero no angustiados. Los ataques llegan por todos lados, presiones externas, cargas internas, batallas espirituales, problemas inesperados. Pero aunque el enemigo intenta cerrar el círculo, el alma no se ahoga. Porque la mano de Dios abre espacio donde no lo hay, crea salida donde todo parece cerrado. En apuros, pero no desesperados. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, en que las opciones parecen agotarse, en que la incertidumbre pesa como una piedra. Y aún así, no caemos en desesperación. La fe no elimina la confusión, pero evita que se convierta en desesperanza. Dios ilumina un paso a la vez, y ese paso basta. Perseguidos, pero no desamparados. Pablo sabía lo que era ser traicionado, rechazado, malinterpretado, golpeado. Y sin embargo, nunca estuvo solo. La presencia de Dios fue su escudo, su compañía, su refugio. Cuando todos se alejan, Dios permanece. Cuando el mundo da la espalda, Cristo se acerca. La soledad nunca es total para quien pertenece al Señor. Derribados, pero no destruidos. A veces la vida golpea tan fuerte que caemos. Golpes que duelen en el alma, que paralizan, que hacen temblar la fe. Pablo también cayó, pero siempre se levantó. Porque el creyente puede caer, sí, pero nunca queda en el suelo. La gracia de Dios es la fuerza que nos vuelve a poner de pie. Pablo resume esta poderosa paradoja. Llevamos en nuestro cuerpo el morir de Jesús. Es decir, la entrega, la renuncia, el sufrimiento del Maestro. Pero, y este es el misterio glorioso. También llevamos la vida de Jesús. Donde hay dolor, la resurrección trabaja en silencio. Donde hay quebranto, Dios está formando algo nuevo. Donde hay debilidad, su poder se perfecciona. La vida cristiana no promete ausencia de dolor. Promete presencia de gracia. No garantiza un camino fácil. Garantiza que jamás lo caminaremos solos. Presionados, pero jamás aplastados. Golpeados, pero jamás destruidos. Heridos, pero siempre sostenidos por la mano eterna que no falla. El peso momentáneo y leve de nuestra tribulación. Pablo nos lleva ahora a una de las verdades más profundas y más difíciles de abrazar. La perspectiva eterna. Él escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A primera vista, sus palabras chocan con nuestra experiencia humana. ¿Cómo puede el dolor ser leve? ¿Cómo puede la angustia ser momentánea? Cuando atravesamos pérdidas, enfermedades, noches de lágrimas, traiciones o silencios que duelen, nada de eso se siente ligero. Pero Pablo no está minimizando el sufrimiento. Está mirándolo con los ojos de Dios. Él coloca, por así decirlo, dos pesas en una balanza. En un lado, nuestras tribulaciones. Reales, dolorosas, profundas. En el otro lado, la gloria venidera. Eterna, abundante, pesada como la misma presencia de Dios. Y entonces sucede algo asombroso. Cuando la gloria eterna cae en la balanza, todo lo demás levita. El dolor sigue existiendo, pero pierde su dominio. La angustia sigue siendo real, pero no es definitiva. Las pruebas pesan, pero no pesan lo mismo cuando se miran a la luz de la eternidad. Pablo quiere que entendamos que el sufrimiento tiene un final. Pero la gloria no tiene límites. Que lo que hoy nos duele tiene fecha de expiración. Pero la vida con Cristo no termina jamás. Por eso concluye: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El mundo vive mirando lo visible. Circunstancias, pérdidas, incertidumbre, diagnósticos, temporadas. Pero el creyente está llamado a levantar la mirada. Mirar lo invisible significa
Confiar cuando no vemos. Creer cuando no entendemos. Esperar cuando todo parece oscuro. Aferrarnos a Cristo, que es nuestra ancla eterna. Porque lo visible, lo que duele, lo que pesa, lo que confunde, es temporal. Pero lo invisible, Dios, su gloria, su reino, su promesa, es eterno. Pablo nos invita a un descanso profundo. No negar el dolor, sino ponerlo en su verdadero contexto. La tribulación es momentánea. La gloria es eterna. La tristeza es pasajera. La esperanza es permanente. La noche termina. El amanecer no se apaga. Y cada lágrima, cada herida, cada batalla, está produciendo en nosotros un peso de gloria que hoy no imaginamos, pero que un día veremos con plena claridad. Anhelando la casa eterna. Pablo cambia ahora la metáfora de los vasos de barro, frágiles y temporales. Pasa a hablarnos de una casa. Una morada que todos habitamos durante nuestro paso por la tierra. Nuestro cuerpo. Y dice con una ternura cargada de sabiduría eterna. Sabemos que si esta casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos. Eterna en los cielos. Una casa que se deshace, pero no es el final. Pablo reconoce algo que todos experimentamos. Este cuerpo se cansa. Este cuerpo siente. Este cuerpo sufre. Se desgasta día a día. Y por más que intentemos sostenerlo, la vida nos recuerda que somos pasajeros en esta morada terrenal. Pero esta no es una mirada triste. Pablo no habla desde la desesperanza, sino desde la certeza. El deterioro de lo terrenal no es una tragedia. Es una transición. Gemimos, pero con esperanza. Pablo dice que gemimos. Y es verdad. Gemimos de dolor. De cansancio. De anhelo. Pero también gemimos con un deseo profundo. Ser revestidos de vida eterna. No deseamos huir de este mundo. Deseamos completarlo. No anhelamos la muerte. Anhelamos la plenitud. Así como una semilla se rompe para que aparezca la vida nueva. Así este cuerpo mortal debe dar paso a lo inmortal. Pablo describe ese momento como algo glorioso. Lo mortal será absorbido por la vida. No es destrucción. Es transformación. No es pérdida. Es cumplimiento. No es final. Es principio. El Espíritu, nuestra garantía divina. Y para asegurarnos de que esta promesa no es ilusión, Pablo dice algo maravilloso. Dios nos ha dado su Espíritu como garantía. El Espíritu Santo es el anticipo de la eternidad. La confirmación celestial. El sello de que lo que viene es real. La presencia que nos recuerda que pertenecemos al cielo. Cada vez que sentimos su paz. Su consuelo. Su guía. Su voz suave. Es un susurro del cielo diciendo: no temas. La casa eterna ya te espera. Vas por buen camino. Una esperanza que sana el presente. Cuando entendemos esto, las cargas pesan menos. El sufrimiento cambia de color. La vida adquiere propósito. Porque sabemos que lo que vemos es temporal. Y lo que esperamos es eterno. Somos peregrinos. Pero no sin destino. Somos frágiles. Pero no sin esperanza. Somos temporales. Pero llamados a lo eterno. Vivimos por fe, no por vista. Pablo nos recuerda una verdad que atraviesa toda la vida cristiana. Que mientras caminamos en este mundo, lo hacemos dentro de un cuerpo que es temporal, limitado y sensible al dolor. Pero nuestra guía, dice él, no es lo que vemos, sino lo que creemos. Vivimos por fe, no por vista. La vista nos dice: es imposible, estás solo, no hay salida. La fe responde: Dios está obrando, no estoy abandonado, hay un propósito que aún no veo. La vista observa el presente. La fe contempla la eternidad. La vista se alimenta de lo inmediato.
La fe se sostiene de las promesas. La fe nos sostiene cuando la vista falla. Cuando el horizonte se nubla. Cuando el camino parece cerrarse y la fuerza parece agotarse. La fe nos impulsa cuando el corazón tiembla. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Cuando la noche se alarga más de lo esperado. La fe nos recuerda, con voz suave pero firme, que nuestro destino final no es la tumba. No es el fracaso. No es el dolor. Sino la presencia gloriosa de Dios. El hogar para el que fuimos creados desde antes del tiempo. Y porque creemos esto, vivimos de otra manera. Pablo dice: por eso procuramos agradar al Señor. No por miedo. No por obligación. No para ganar su favor. Porque su favor ya nos fue dado en Cristo. Sino por amor. Por gratitud. Por la alegría de caminar hacia Él con pasos que honran su nombre. Porque un día, y Pablo lo dice con paz, no con temor, estaremos ante Cristo. Y allí, nuestro andar será revelado. No para condenación, sino para recompensar lo que hicimos con el tesoro que Él puso en nuestras manos. La fe no solo nos ayuda a perseverar. Nos ayuda a vivir con propósito. A vivir mirando arriba. A vivir con el corazón alineado a lo eterno. Vivimos por fe. Porque sabemos que lo mejor no está aquí, sino en Él. Vivimos por fe. Porque el Dios que nos llamó es fiel. Vivimos por fe. Porque un día veremos cara a cara al que ahora seguimos con confianza. Conclusión. Somos frágiles, sí. Somos barro en manos del alfarero. Pero dentro de nosotros habita un tesoro tan grande, tan eterno, tan lleno de gloria, que ninguna prueba, ningún dolor, ninguna oscuridad puede apagarlo o destruirlo. Pablo nos recuerda que nuestra fragilidad no es un estorbo. No es una falla. No es una vergüenza que esconder. Es un lienzo donde Dios pinta su poder. Es el escenario donde su gracia brilla más fuerte. Porque cuando nuestras fuerzas se agotan, las de Él comienzan. También nos recuerda que nuestra tribulación es real. No minimiza nuestras lágrimas. No ignora nuestras batallas. No niega el peso que llevamos. Pero nos muestra otra perspectiva. Lo que ahora pesa, es ligero en comparación con la gloria venidera. Lo que ahora duele, no durará para siempre. Lo que ahora nos rompe, Dios lo está usando para prepararnos. Para una eternidad incomparable. Nuestra fe, esa luz que a veces tiembla pero nunca se apaga. Es el puente hacia lo eterno. Es la mano extendida que nos guía cuando los ojos no ven. Es el ancla que nos sostiene en medio del viento. Y nuestra esperanza no descansa en este cuerpo frágil. Ni en esta vida desgastada. Ni en las circunstancias cambiantes. Descansa en una casa eterna. Una morada preparada por Dios mismo. Una vida donde la muerte ya no tendrá voz. Donde el dolor será memoria curada. Y donde la presencia de Cristo será nuestra luz para siempre. Que esta verdad sostenga tu corazón. Cuando el día sea difícil. Que llene tu alma de paz. Cuando las fuerzas parezcan pocas. Que te recuerde cada mañana. Que lo eterno es más real que lo que puedes ver. Más sólido que lo que puedes tocar. Más seguro que todo lo que este mundo promete. Gracias por acompañarme en este recorrido sagrado por Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 10. Gracias por abrir tu corazón a la palabra. Y permitir que este mensaje hable a tu vida. Que la luz de Cristo ilumine tu fragilidad. Que su poder se perfeccione en tu debilidad. Y que su esperanza te acompañe hasta el día en que lo veas cara a cara. Resumen de la Biblia del libro Segunda de Corintios, parte número 5. Ministerio de la Reconciliación, capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 10. Introducción. Bienvenido. Bienvenido a este viaje interior donde la palabra de Dios se convierte en luz, en guía y en llamado.
Hoy te invito a entrar en uno de los textos más profundos y reveladores del Nuevo Testamento, un pasaje donde el apóstol Pablo no solo enseña, sino que se desnuda el alma. Aquí, Pablo nos muestra el corazón de su ministerio, un ministerio nacido del amor de Cristo, sostenido por la gracia, y orientado hacia un propósito eterno. Este pasaje nos conduce directamente al centro del Evangelio. Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Y luego, en un acto de amor inconmensurable, nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. En medio de un mundo fracturado por el odio, la indiferencia y la desesperanza. En medio de familias divididas, corazones rotos y almas cansadas. Dios levanta a hombres y mujeres comunes para llevar un mensaje extraordinario. Hay perdón, hay paz, hay una vida nueva disponible en Cristo. La reconciliación no es un concepto abstracto. No es una idea filosófica. Ni un ideal imposible. Es una obra viva, poderosa, que transforma lo que éramos en lo que podemos llegar a ser. Porque cuando Pablo declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No está hablando de un cambio superficial, sino de una recreación profunda del corazón. Este capítulo nos recordará que la fe no es solo un refugio donde el alma encuentra descanso, sino también una misión que el Espíritu Santo enciende en nosotros. Nos recordará que la gracia es más que un alivio para nuestras cargas. Es un impulso divino que nos lanza a abrazar, a sanar, a restaurar. A ser embajadores de Cristo, portadores de una esperanza que no avergüenza. Acompáñame, entonces, en este recorrido por 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 10. Respira profundo. Permite que la palabra, suave pero firme, empiece a despertar en lo más íntimo de tu ser el anhelo de vivir plenamente la misión que Dios ha puesto en tus manos. Ser un puente, un mensajero, un reflejo vivo del amor que reconcilia. El temor del Señor y la transparencia del corazón. Pablo inicia este pasaje revelando la fuente de su manera de vivir. El temor del Señor. No un temor que paraliza, no un miedo que castiga, sino un respeto reverente que nace de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros ante su presencia santa. Es este temor santo, limpio, real, transformador, el que moldea cada aspecto de su vida. Es lo que lo impulsa a hablar con la verdad, a vivir con integridad, a servir sin máscaras y a caminar sin doblez. Pablo sabe que un ministerio construido sobre apariencias se derrumba con la primera tormenta. Pero un ministerio fundado sobre el temor del Señor permanece, porque nace de un corazón que ha sido probado por Dios mismo. Por eso Pablo se presenta con una transparencia sorprendente. Él no oculta sus debilidades. No disimula sus luchas. No maquilla sus intenciones. Su vida está abierta delante de Dios como un libro, donde cada página ha sido escrita con sinceridad. Él quiere que los creyentes entiendan que lo que hace no brota del deseo de impresionar, ni del afán de ser reconocido, ni de un impulso humano que busca gloria personal. Lo que hace nace del amor genuino que Cristo ha sembrado en él, y de la responsabilidad espiritual de conducir a otros hacia la verdad del Evangelio. Pablo afirma con convicción: Dios conoce mis motivaciones. Dios ve el corazón, los pensamientos, las intenciones más profundas. Y Él espera, con humildad, pero también con seguridad, que la Iglesia pueda mirar más allá de las apariencias y ver que su vida y su servicio fluyen de un corazón sinceramente entregado. Un corazón que, aunque humano, cansado y a veces quebrantado, late con una sola pasión: que Cristo sea conocido, que Cristo sea exaltado, y que cada persona pueda ser guiada hacia la belleza de la reconciliación con Dios. En este pasaje, Pablo nos recuerda que el temor del Señor no nos aleja de Dios, nos acerca, nos purifica, nos hace reales, nos invita a vivir de tal manera
Que nuestra vida sea un reflejo claro, nítido y honesto de aquel a quien servimos. El amor de Cristo nos impulsa. Pablo abre su corazón y declara la verdadera razón por la que continúa, lucha y sirve. El amor de Cristo lo impulsa. No un deber religioso. No la presión humana. No el deseo de reconocimiento. Es el amor profundo, inquebrantable y transformador de Cristo. El que lo sostiene y lo mueve. Ese amor lo alcanzó. Lo confrontó. Lo derribó en el camino a Damasco. Y lo levantó completamente nuevo. Y ahora, cada paso, cada palabra, cada decisión está motivada por esa experiencia viva y eterna. El amor de Cristo no es un concepto. Es una fuerza que despierta, que guía, que enciende el propósito. Pablo dice que este amor le reveló una verdad central del Evangelio. Cristo murió por todos. Muriendo por todos, Él abrió un camino de vida para todos. Y por eso, explica Pablo, los que ahora viven por Él ya no pueden vivir solo para sí mismos. La fe auténtica cambia el eje, desplaza el centro, desordena las prioridades humanas, para ordenarlas según el corazón de Dios. Antes vivíamos alrededor de lo que queríamos, de lo que sentíamos, de lo que nos convenía. Pero ahora, en Cristo, nuestra vida gira alrededor de aquel que nos amó hasta lo más profundo y dio su vida por nosotros. El amor de Cristo no solo nos rescata del pasado, nos posiciona hacia el futuro, nos transforma desde adentro, rompe las cadenas del egoísmo y nos impulsa a vivir una vida con propósito eterno. Y es aquí donde la voz de Pablo cobra fuerza. El amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos impulsa. Ese amor es tan grande, tan perfecto, tan inmerecido, que no podemos quedarnos quietos. El amor de Cristo se convierte en la brújula que guía el corazón. Es el motor que enciende la misión. Es el fuego que no se apaga. Y así, Pablo nos invita a recordar una verdad profunda. Quien ha sido amado por Cristo, no puede seguir viviendo igual. Ese amor nos mueve, nos envía, nos transforma y nos llama a vivir para algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Vivir para Cristo, para su gloria, para su misión, para su reino. Nueva criatura en Cristo. Pablo se detiene, respira, y pronuncia una de las declaraciones más bellas, más poderosas y más revolucionarias de toda la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cada palabra es un amanecer. Cada frase es una puerta abierta. Cada sílaba es un soplo de vida nueva. Pablo no está hablando de una mejora moral, ni de un simple cambio de hábitos, ni de una inspiración espiritual pasajera. Habla de un milagro, de un nuevo nacimiento, de una creación completamente restaurada por el poder de Dios. En Cristo, no solo cambiamos, renacemos. No solo dejamos cosas atrás. Somos hechos nuevos desde la raíz. La culpa, que un día pesó como una cadena, cede ante la gracia que libera. La vergüenza que oscurecía el alma es reemplazada por la luz del perdón. Las heridas profundas del pasado comienzan a sanar bajo el toque del Espíritu. Y la muerte, esa sombra que parecía inevitable, se rinde ante la vida abundante que Cristo ofrece. Ser una nueva criatura significa que nuestro pasado ya no dicta nuestro futuro, que nuestras fallas ya no definen nuestra identidad, y que nuestras caídas no determinan nuestro destino. En Cristo, lo viejo pierde poder, y lo nuevo comienza a florecer. Y no solo nacemos de nuevo, nacemos para un propósito. La nueva creación trae una nueva misión. La reconciliación que recibimos se convierte en la reconciliación que ofrecemos. El perdón que nos alcanzó nos impulsa a perdonar. La gracia que nos salvó nos mueve a extender gracia. La paz que Dios depositó en nuestro interior
Nos llama a sembrarla en los corazones rotos del mundo. Pablo nos dice, con una voz que vibra entre amor y convicción: los que han sido reconciliados, ahora se convierten en reconciliadores. Es decir, quien ha encontrado vida, ahora lleva vida. Quien ha sido restaurado, ahora se vuelve instrumento de restauración. Quien ha sido amado por Dios, se convierte en un canal para que otros también conozcan ese amor. Ser nueva criatura en Cristo es mucho más que el comienzo de una historia transformada. Es el inicio de una misión eterna. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo abre una verdad inmensa, sagrada, casi demasiado grande para abarcarla con palabras. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No desde lejos. No desde la distancia de un trono intocable. Sino acercándose, encarnándose, abrazando nuestra humanidad herida. En Jesús, Dios extendió su mano hacia un mundo que se había apartado. No vino a señalar nuestras fallas, ni a recordarnos nuestras deudas, ni a llevar un registro de pecados. Pablo lo dice con claridad liberadora. Dios no tomó en cuenta los pecados de la humanidad. Los puso sobre Cristo. Los clavó en la cruz. Los dejó allí, para siempre. Y después de reconciliarnos, nos dio una misión. Un encargo divino. Un privilegio que transforma el sentido de nuestra existencia. Ha puesto en nuestras manos el mensaje de la reconciliación. Es como si Dios dijera: yo abrí el camino, ahora ustedes inviten a otros a caminar por él. Yo quité la barrera, ahora ustedes llamen a los que aún están lejos. Yo restauré la relación, ahora ustedes extiendan mis brazos al mundo. Pablo lo resume con una imagen gloriosa, digna de todo nuestro asombro. Somos embajadores de Cristo. No embajadores de opiniones propias. Ni de tradiciones humanas. Ni de ideologías pasajeras. Somos representantes del cielo en un mundo quebrado. Portadores del deseo del corazón de Dios. Voceros del amor que vuelve a unir lo que el pecado rompió. Y nuestro mensaje no es una teoría. Ni una filosofía religiosa. Ni una invitación superficial a ser mejores. Es un ruego. Un llamado urgente. Una súplica que nace del amor más profundo. Reconciliaos con Dios. Este es el centro del Evangelio. El latido del corazón de Cristo. La razón por la que vino, murió y resucitó. No se trata solo de perdón. Aunque el perdón es glorioso. Se trata de relación restaurada. De cercanía renovada. De volver al Padre. De regresar al hogar. De permitir que Dios nos abrace otra vez. Este ministerio cambia historias. Cambia matrimonios. Cambia generaciones. Cambia naciones. Cambia eternidades. Porque cuando alguien se reconcilia con Dios, la luz vuelve a encenderse. El alma vuelve a respirar. Y el propósito eterno comienza a florecer. Colaboradores con Dios. Pablo pronuncia una verdad que debería dejarnos sin aliento. Somos colaboradores con Dios. No simples asistentes. No espectadores. No simpatizantes del Evangelio. Colaboradores. Compañeros de labor. Socios en la obra eterna del reino. El Dios que creó galaxias con su palabra. Que sostiene el universo con su poder. Que conoce cada pensamiento y cada latido. Nos invita a trabajar junto a Él. No porque nos necesite, sino porque nos ama. Porque desea incluirnos en su misión. Porque la reconciliación del mundo no se hace a solas. Dios obra, y nos permite participar de esa obra. Y es en ese contexto que Pablo eleva su voz, casi con un tono de urgencia espiritual. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6, versículo 2. No dice: algún día. No cuando estés más preparado. No cuando tu vida esté en orden. No cuando tengas más tiempo. Dice: ahora. Porque el Evangelio es un llamado vivo. Una invitación que no espera.
Una puerta que se abre hoy. Pablo sabe que el enemigo de las almas ama el mañana. Mañana oro. Mañana cambio. Mañana me acerco a Dios. Mañana dejo el pecado. Mañana entrego mi vida. Pero el Espíritu Santo habla en tiempo presente. Hoy. Hoy es cuando el corazón puede ablandarse. Hoy es cuando la luz puede abrirse paso. Hoy es cuando la gracia puede transformar. Por eso, Pablo anima, exhorta, despierta. No dejes pasar el momento. No postergues la reconciliación con Dios. No ignores la voz que llama. No permitas que el orgullo, la rutina o el miedo te roben el encuentro divino. Los colaboradores de Dios viven con esta sensibilidad. Entienden que cada día, cada conversación, cada encuentro puede ser una oportunidad eterna. Saben que el Evangelio no es un mensaje para archivar. Es un fuego para anunciar. Una esperanza que urge. Un regalo que debe compartirse hoy. Y así, con ternura pastoral y firmeza espiritual, Pablo nos recuerda. Estamos llamados a trabajar con Dios. Y a proclamar su salvación mientras la puerta está abierta. El precio del ministerio auténtico. Pablo abre una ventana hacia la realidad más cruda del ministerio verdadero. Una realidad que no se viste de glamour. Ni se sostiene en comodidades. Ni depende de reconocimientos humanos. Él dice que se esfuerza por no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Porque sabe que un ministro no solo predica con palabras, sino con el testimonio diario de su vida. Y entonces describe con honestidad desgarradora la marca del verdadero siervo de Dios. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de resistir en medio de él. Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo duro, noches sin dormir, días sin comer. Esto no es una lista de quejas. Es una declaración de fidelidad. Pablo no muestra sus heridas para recibir lástima, sino para revelar que servir a Cristo tiene un precio real. Pero que incluso ese precio se vuelve pequeño cuando se compara con la gloria del llamado. Luego, con poesía celestial, Pablo presenta una serie de contrastes que resuenan en el alma. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cada frase es un milagro. Cada contraste es una revelación. La tristeza no apaga el gozo. Porque el gozo viene del Espíritu. La pobreza no limita la riqueza. Porque la verdadera riqueza es espiritual. La falta de bienes no significa falta de propósito. Porque quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Pablo quiere que la iglesia entienda que el ministerio auténtico no se mide por éxito humano, sino por fidelidad en medio del sufrimiento. No se sostiene con fuerza propia, sino con el poder de Dios. Un poder que sostiene, que consuela, que le da valor al cansado y firmeza al perseguido. Y así Pablo revela que la reconciliación, esa obra gloriosa de traer almas a Cristo, tiene un precio. Un precio de lágrimas, de entrega, de renuncia, de amor sacrificial. Pero también deja claro que ese precio vale cada segundo. Vale cada herida. Vale cada noche en vela. Porque cada vida reconciliada con Dios tiene un valor eterno. El ministerio auténtico no busca aplausos. Busca almas. No es sostenido por mérito humano, sino por la fuerza del Espíritu. No vive para la tierra. Vive para la eternidad. Conclusión. El ministerio de la reconciliación no es una carga que pesa sobre los hombros. Es un honor que Dios deposita en nuestras manos. Un honor inmerecido, pero otorgado por pura gracia. Dios te llamó no solo a recibir su perdón, sino a ser un canal vivo de ese perdón. No solo a experimentar su amor, sino a compartirlo con los que viven lejos de él. No solo a disfrutar de la paz que Cristo da, sino a llevar esa paz a corazones heridos, rotos,
desesperados. Pablo nos recuerda que en Cristo somos verdaderamente nuevos. Que las cadenas del ayer ya no dictan nuestro futuro. Que lo viejo pasó. Y que lo nuevo ya empezó. Y ese nuevo comienzo nos convierte en portadores de esperanza. Constructores de puentes. Mensajeros de un cielo que aún habla. El ministerio de la reconciliación es un llamado a caminar con propósito. A mirar al mundo con compasión. A ver a cada persona como alguien por quien Cristo murió. Es un llamado a anunciar con valentía el mensaje más poderoso de todos. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere restaurarte. Dios quiere abrazarte. Que estas palabras despierten en ti un ardor nuevo. Una pasión renovada por vivir para Cristo. Por amar como Él amó. Por servir como Él sirvió. Que te muevan a ser su voz. Sus manos. Su luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarme en este recorrido por 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 10. Que la gracia del Señor te envuelva cada día. Que su amor sea tu fuerza. Y que su espíritu te forme como un embajador fiel. Hoy, mañana y siempre.